Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. Como ya vieron en el título, tenemos bomba. Hoy vamos a desentrañar los secretos, sí los secretos, que se esconden detrás de la apasionante y compleja relación de Alil e Esla. Imperdible. Porque, seamos sinceros, todos amamos el drama, el romance y esa pizca de misterio, ¿verdad? Y es que, ¿quién no ha seguido con el corazón en un puño las andanzas de estos dos en la pantalla? Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan las historias de amor con giros inesperados, si quieres enterarte de todo, absolutamente todo, sobre la relación entre Alil e Esla, este es tu vídeo. Prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían, para analizar momentos clave y sobre todo, para sumergirnos en ese torbellino emocional que nos regalaron estos personajes. Prepárense para revivir esa química electrizante, las lágrimas, las risas y por supuesto, los giros inesperados que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre estamos analizando las series más populares, compartiendo noticias, chismes, todo lo que les gusta. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Además, cada like, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Y ahora sí, ¿listos para la acción? Vamos a empezar. ¿Recuerdan cómo comenzó todo? La historia de Alil e Esla es una de esas que te atrapan desde el primer momento. Esla, una joven que regresa a su pueblo natal, Mardin, después de pasar toda su vida en Estambul. Una vida que, digamos, no era perfecta, pero que al menos era suya. Era libre e independiente con sueños y aspiraciones. Y Alil, el poderoso Ağa, el líder con una reputación que lo precede y un destino, al parecer, ya escrito. Un hombre arraigado en las tradiciones, pero también con una fuerte carga de responsabilidad sobre sus hombros. Pero, ¿qué sucedió realmente entre ellos? ¿Qué fue lo que los unió en ese primer instante? La chispa, esa chispa inicial, ¿fue amor a primera vista? Bueno, en las novelas turcas a veces sí, ¿verdad? Pero en este caso creo que fue más complejo. Fue una mezcla de circunstancias, de deber, de choque cultural. Y claro, la atracción física, que siempre ayuda a que las cosas se pongan interesantes. Recuerdo la tensión, la mirada intensa entre ellos, esos momentos en los que la pantalla parecía arder. ¡Uf, qué química! La situación en la que se conocieron ya era un caldo de cultivo para el drama. Esla, engañada y traída de vuelta a Mardin, es obligada a casarse con Alil para enmendar un error cometido por su hermano. Un matrimonio forzado basado en la tradición y el honor, pero que desde el principio se siente cargado de una tensión innegable. Esla al principio se resiste a esa vida, a esa cultura que le es ajena. Alil, por su parte, se debate entre el deber y la creciente atracción que siente por ella. Pero esa química inicial no es suficiente para construir una relación duradera. Y aquí es donde entran los secretos, las verdaderas dinámicas que se ocultaban tras esa fachada de obligación y tradición. Uno de los secretos más importantes, creo yo, fue la lucha constante de Esla por su libertad. Ella, una mujer moderna con aspiraciones, con sueños, encerrada en un mundo que no la entendía, que no la aceptaba tal y como era. La lucha de Esla por romper con las tradiciones, por defender su derecho a decidir sobre su propia vida, fue un motor fundamental de la historia. Su determinación, su valentía, fueron inspiradoras para muchos de nosotros. Y Alil, a pesar de su poder y su posición, también luchaba con sus propios demonios, con su propio pasado, con las expectativas que pesaban sobre él. Él, que había crecido en un mundo de reglas estrictas, de responsabilidades ineludibles, también anhelaba una vida diferente, una vida más auténtica. La relación con Esla lo obligó a cuestionar sus propias creencias, a enfrentarse a sus propios miedos. Un secreto que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial, es el papel de la familia. En las series turcas, la familia es lo más importante, lo que lo define todo. Y en la relación de Alil e Esla, la familia jugó un papel fundamental, tanto para bien como para mal. La familia de Alil con sus tradiciones, con sus reglas, y la familia de Esla, con sus secretos, con sus miedos. Todos influyeron en su relación, en sus decisiones. Las familias de ambos con sus conflictos, sus expectativas, sus presiones,
fueron un obstáculo constante. La familia de Alil, especialmente su madre, fue un recordatorio constante de las tradiciones, de las obligaciones. La familia de Esla, con sus secretos y sus mentiras, la obligó a cuestionar su propia identidad y a tomar decisiones difíciles. Otro secreto revelador es la manipulación. La manipulación. En las novelas turcas, es casi un personaje más. Y en este caso, la manipulación estuvo presente en varias formas. Manipulación emocional, manipulación política. Alguien siempre quería controlar la situación, influir en los sentimientos de los demás, y eso, amigos míos, afectó directamente la relación de Alil y Esla. Personajes como Cihan, el primo de Alil, o incluso los propios padres de Esla, trataron de manipular la situación, de usar a Alil y Esla para sus propios fines. La manipulación, la traición, fueron constantes en la historia, poniendo a prueba la confianza de Alil y Esla, y obligándolos a luchar por mantener su amor. Y hablemos de los momentos más memorables, ¿les parece? Esos momentos que nos hicieron gritar, reír, llorar. Esos momentos en los que nos dimos cuenta de que a pesar de todo, el amor entre ellos era real. Recuerdo la escena en la que Alil confiesa sus sentimientos, su vulnerabilidad. ¡Guau! Fue épico. La forma en que Alil, un hombre de pocas palabras, finalmente se abre y expresa su amor por Esla, fue un momento crucial en la historia. Mostró su lado más vulnerable, su verdadero yo. Y la escena en la que Esla se revela, en la que decide luchar por su felicidad, por su futuro. Una heroína. Cuando Esla decide romper con las tradiciones y defender su derecho a ser feliz, a elegir su propio destino, fue un momento de empoderamiento. Su valentía y su determinación fueron inspiradoras. También recuerdo la primera vez que se besaron, la primera vez que se tomaron de la mano, la forma en que se miraban, con esa mezcla de deseo, de miedo, de amor. Esos pequeños detalles, esas miradas cómplices, fueron los que construyeron su historia de amor. Pero, ¿qué fue lo que realmente unió a Alil y Esla? ¿Qué fue lo que les hizo superar las diferencias, los obstáculos, las traiciones? Creo que fue el amor, por supuesto, pero también el respeto. El respeto mutuo, la admiración. Y también el deseo de cambiar, de evolucionar, de romper con las tradiciones que los ataban. Alil, a pesar de su pasado, aprendió a amar a Esla y a respetarla. Esla, a pesar de sus miedos, aprendió a confiar en Alil y a creer en un futuro juntos. El amor fue el motor principal de su relación. Un amor que fue creciendo y transformándose a lo largo de la historia. Un amor que los obligó a superar sus propios miedos, a cuestionar sus propias creencias. Pero el respeto, la admiración, fue lo que le dio solidez a su relación. Aprendieron a valorarse mutuamente, a reconocer las cualidades del otro. Y no podemos olvidarnos de los villanos. Porque toda buena historia de amor necesita un buen villano. Los villanos, con sus intrigas, con sus planes malévolos, complicaron aún más la vida de Alil y Esla. Crearon conflictos, sembraron dudas, pero también, en cierto modo, fortalecieron su relación. Porque juntos tuvieron que enfrentarse a la adversidad, a la maldad, y eso los unió aún más. Los villanos como Cihan o Boran fueron un constante desafío para Alil y Esla. Sus intrigas, sus traiciones, pusieron a prueba su amor y su confianza. Pero al mismo tiempo los obligaron a fortalecer su vínculo, a luchar juntos contra la adversidad. En resumen, la relación de Alil e Esla es una historia de amor llena de secretos, de intrigas, de pasión, de lucha. Una historia que nos enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el respeto y la admiración son la base de una relación duradera, y que la familia, aunque a veces sea complicada, siempre está presente. Una historia que nos recordó la importancia de la libertad, de la lucha por nuestros sueños y de la valentía de ser nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizar los personajes, debatir sobre los giros inesperados. Me encanta sentir la conexión que tenemos gracias a estas series que tanto nos apasionan. Me encanta poder sumergirnos juntos en estas historias, revivir los momentos más emocionantes, analizar los personajes y reflexionar sobre las lecciones que nos dejan. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Tienen alguna otra opinión sobre la relación de Alil y Esla?
¿Qué momentos les parecieron los más memorables? ¿Qué secretos creen que quedaron por descubrir? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus momentos favoritos. La conversación no termina aquí. Y ahora, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con todos los que aman las series turcas. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas. Cuantos más seamos, más podremos compartir nuestra pasión por estas historias. Y por supuesto, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.